Bueno, y ahora vamos a lo más grande del deporte. Vamos con Bolívar en su columna de la historia de los mundiales. Bueno, un saludo a todos ustedes que están ahora ya trabajando y tratando de alegrar un poco la mañana, y a todos los que nos están escuchando. Hoy, siguiendo, digamos, con la cronología para tratar de llegar a la actualidad, vamos a analizar los mundiales del 38 y los mundiales del 50. Es una semana bastante dura para nosotros porque por primera vez en la historia perdimos contra Venezuela. Así que digamos que esto demuestra que el fútbol cada vez está más igualado, no sabemos si para abajo o para arriba. Y después vemos que ayer Messi hizo 2 goles y Higuaín hizo 3, ¿no? Y a pobre Venezuela le pudieron hacer ninguno entre los dos. El Mundial de 38 se volvió rompiendo un compromiso que se había establecido antes de la instauración de los mundiales. Se volvió a realizar en Europa, porque el compromiso era uno en América y otro en Europa. Sin embargo, ya había prevalencia de Europa en la dirigencia de la FIFA y se realizó en Francia. Fue un mundial con bastantes características y aristas sobresalientes. El primero es que casi estuvo a punto de participar la Argentina. Inclusive vino Jules Rimet, que en ese momento era el presidente de la FIFA a Buenos Aires, para tratar de asegurar, porque se hacía en Francia, que Argentina participe, y hasta último momento estuvo la posibilidad de hacerlo y después por alguna serie de pretextos se decidió no ir. ¿Era un problema económico? Y digamos problemas políticos y problemas también en ese momento había que interrumpir muchos meses el campeonato, ya había problemas digamos de traslado. El primer mundial masivo es el 54, digamos que no es casualidad, fue el primer mundial que ya el transporte aéreo había suplantado al transporte marítimo. Entonces eran barcos en esa época. La distancia se acortaba muchísimo, ¿no es cierto? También fue la primera participación, es el único país del mundo que participó en todos los mundiales, pero fue el primer mundial que participó con muchas posibilidades de éxito y tuvo una actuación destacada, e inclusive muchos pensaban que iba a ser el campeón de ese mundial, con 2 grandes estrellas del fútbol brasileño, que fueron Domingo da Guia, que jugó en Boca, que salió campeón con Boca y jugó en Uruguay en Nacional, y con Leonidas da Silva, el diamante negro, que fue considerado antes de la llegada de Pelé al fútbol como el mejor jugador brasileño de todas las épocas, y que también jugó en la zona porque jugó en Peñarol antes de cuando era muy jovencito. Digamos, el otro hecho importante fue la aparición de Alemania, pero no ya la Alemania común, sino la Alemania con los países que había conquistado bajo el gobierno de Hitler. Entre ellos Austria, y ustedes se acuerdan cuando hablamos del Mundial de Italia que hablamos del Wonder Team, que era el equipo maravilloso de Austria. Alemania había sido tercero y Austria antes del Mundial y antes de la anexión se había clasificado para el Mundial ganando por amplio margen y goleando a todos sus rivales. Y al conquistar muchos jugadores austríacos, al conquistar Alemania, Austria pasaron a jugar en Alemania, lo que le hacía una potencia de un nivel superlativo. Menos Sindelar, que era, ¿te acuerdas que hablamos de la historia del jugador judío austríaco, que era considerado el hombre de papel, uno de los más grandes jugadores del fútbol mundial, que pese a una intervención de Herberger, que fue un director técnico alemán que durante muchísimos años dirigió a Alemania, inclusive la dirigió en el Mundial del 54, que Alemania salió campeón mundial, y que lo dirigió hasta el Mundial del 62, que ahí lo pasó a dirigir a Alemania su segundo, Schwen. O sea que prácticamente durante 60 años este señor, directa o indirectamente dirigió a Alemania, fue a hablar con Sindelar y no quiso jugar. Lo que vale el gesto de este jugador, porque evidentemente era judío, en las circunstancias que vivían, ahí no se trataba de pelear por un premio, sino que trataba de pelear por la supervivencia, y sin embargo... Sin duda, Bolívar, vale muchísimo el gesto de Sindelar, porque además es mucho más fuerte que el de las
de Inglaterra o el de Francia que estaban practicando la política de apaciguamiento respecto a Hitler. Exactamente, y realmente, bueno, poco tiempo después, la causa, yo hablé de la muerte en la audición anterior de Sindelar. Pero Alemania, con todos esos jugadores, era el gran favorito del campeonato. Y después estaba Italia, que Italia había sido el último campeón mundial, pero Italia había sido campeón mundial con una mezcla de jugadores que venían de las Olimpiadas de Ámsterdam y jugadores argentinos que habían jugado también las Olimpiadas de Ámsterdam, algunos el Mundial del 30. Y digamos los reemplazó por jugadores nuevos que habían ganado la Olimpiada de Berlín del 36. Y antes de empezar el campeonato se eligió la sede del próximo Mundial. Y hoy vemos que hay una demonización de la figura de Hitler por parte de todas las potencias, fundamentalmente de la Europa occidental. Y como había sido Berlín el elegido de las Olimpiadas del 36, lo que le dio una fuerte nivel de propaganda a Hitler, volvió a ser elegido Alemania como la sede del próximo Mundial, que se iba a realizar en el año 1942. Digamos, a partir de ahí, imagínense la atmósfera de ese Mundial, porque evidentemente, digamos, aparte de las circunstancias normales de cualquier Mundial, de todas las rivalidades que eso provoca, estábamos hablando de un año antes de la guerra, cuando ya estaba una etapa bastante compleja de las relaciones europeas, porque estaba la época del rearme alemán, de la anexión del Sarre, la anexión de Alemania y la crisis de los Sudetes, y después, al poquito tiempo, la Segunda Guerra Mundial. Y eso se agravaba más en Francia, porque había muchos refugiados, fundamentalmente de España, que estaba terminando ya la guerra civil con el triunfo de Franco, muchos refugiados italianos anti-Mussolini y muchos refugiados alemanes que venían alejándose del gobierno hitleriano. Eso lo provocó una fuerte connotación política y de agresividad, y eso lo pagó muy caro Italia en el primer partido, que había 60.000 personas que estaban totalmente en contra de Italia, y el primer partido de Italia le tocó jugar con Noruega, era el segundo y último mundial que fue por eliminación directa, o sea, un partido y perdía. A Italia le toca con Noruega, el partido terminó 1-1 y Italia le ganó en tiempo suplementario, en la prórroga, a Noruega 2-1. Que ahí hay un famoso telegrama de Mussolini que dice vencer o morir. Definitivo. Que parece que fue más importante que un premio en metálico. Brasil juega un partido extraordinario con Polonia, que le gana 6-5 en tiempo suplementario, uno de los más, bajo la lluvia y bajo el barro, que hay un jugador polaco que jugó un solo mundial y un solo partido, Wilimowski, y señaló 4 goles en ese partido. ¿Para qué seguir jugando después de ese partido, no? Se ve que le sentaba bien el barro al amigo Wilimowski. Y Brasil ganó en tiempo suplementario, y se dice que el gol lo hizo Leonidas da Silva, pero lo hizo descalzo, porque había perdido un rato antes el botín, pero en el barro nadie notó que jugar sin botines. Y una anécdota más, Wilimowski después jugó en la selección de Alemania, porque Alemania invadió y ocupó Polonia, y Wilimowski después también pasó a jugar en la selección de Alemania. Y la gran sorpresa del campeonato, Alemania, con el refuerzo de Austria menos Sindelar, fue eliminado en la primera ronda por Suiza. Empataron el primer partido 1-1, que iba ganando Alemania hasta el final, empató Suiza sobre el final, fueron a jugar empataron la prórroga, fueron a jugar otro partido, iba ganando 2-1 Alemania hasta el final, y sobre el final ganó Suiza 4-2. No me quiero imaginar la reacción del Führer cuando se enteró, ¿no? Seguramente no sería muy agradable, pero fue una sorpresa total, porque Suiza, como no es ahora, evidentemente tampoco en ese momento era una potencia del fútbol mundial, y fue una sorpresa tremenda. En esa época se marcaban muchos goles en los partidos mundiales, ¿no? En todos los partidos, porque el fútbol tenía más espacios que ahora. O sea, hoy en día es completamente distinto jugar
porque los jugadores, las canchas tienen las mismas dimensiones y los jugadores tienen otra capacidad de traslación, de reacción y velocidad. Entonces el mismo jugador que antes recorría una determinada cantidad de kilómetros en un partido, hoy recorre 8 o 10 veces más. Entonces el lugar donde se juega es mucho más chiquito, y si antes tardaba una cantidad de tiempo en recorrer una cantidad de metros, hoy también tarda una cantidad de tiempo mucho menor. Entonces eso implica que para comparar eso habría que jugar partidos de 6 o 7 personas para comparar, digamos, que tuviesen los mismos espacios y las mismas posibilidades. Vos fíjate que cuando un cuadro queda con un jugador menos y ataca, se abren los partidos y empiezan los goles generalmente. Eso es algo que no se analiza, pero que tiene que ver mucho con la menor cantidad de goles que se hacen. Menos River ayer, pero bueno. No, bueno, River está bien, está primero en el campeonato de primera vez. Yo creo que es una campaña bastante interesante, ¿no es cierto? Y después, bueno, sigue la ronda y Italia le gana a Francia, que era el local, en un partido muy caliente, fundamentalmente en las tribunas, pero le ganó 3-1 ampliamente a Italia y fue aplaudido por la gente porque terminó primando lo futbolístico por sobre lo político. Y Brasil le toca con Checoslovaquia, que había sido el rival anterior de Italia, había sido el subcampeón mundial, y termina en el primer partido 1-1 y le gana en tiempo suplementario 2-1, o sea que Brasil va teniendo un desgaste, tuvo una prórroga con Polonia y 2 partidos con Checoslovaquia. Eso lo paga porque después tiene que jugar las semifinales con Italia. Y algunos dicen que porque tenía el partido asegurado, que era un famoso técnico brasileño, Pimienta. Guarda 2 jugadores. A Leónidas, que era el mejor jugador brasileño, lo guarda. Por ahí lo guarda, por ahí estaba desgastado, ¿no es cierto? Y Italia elimina a Brasil, y Hungría elimina por la otra ronda, que es la otra llave, a Suecia, y juegan la final Italia y Hungría, y vuelve a salir campeón mundial Italia. Le gana 4-2 a Hungría y se transforma en bicampeón del mundo. Hay 2 curiosidades. En Hungría jugó un jugador que después jugó en la Argentina, muy poquito tiempo después, que era Son en Hungría y se transformó en Sas en la Argentina, Federico, que jugó en Boca y que fue campeón con Boca, integró el plantel de Boca en el año 40. Pero después hay una anécdota, tiene un conflicto con Boca y termina de boletero en un cine trabajando en el 41, 42, ¿no es cierto? Y el lado de Italia juega un jugador uruguayo. Como había jugado 4 argentinos en el Mundial del 34, juega Andreolo, que era un jugador uruguayo que estaba jugando en Italia. ¿Por qué se cambió el nombre SAS? Y yo pongo la pronunciación, andás a ver, en ese momento las comunicaciones no son como ahora, no te sabría decir, pero digamos, nombres distintos, ¿no? Sí. Ahora, Bolívar, entonces Italia hizo lo que le pidió el jefe político. Exactamente. Digamos que el tema de los premios a veces parece que son más importantes los palos que los caramelos. Está bien, pero Italia acá fue visitante. Tiene un mérito. No puede decir que el mundial anterior había sido local. Que dice que tuvieron ayuda, ¿no? De los árbitros. Sí, es el primer también bicampeón, ¿no? No, aparte no visitante, totalmente visitante, porque había un nivel de agresividad muy fuerte. Porque yo digo, los franceses y las colonias antifascistas y antinazistas que estaban en ese momento en Francia, que todo el mundo iba a refugiarse ahí, los perseguidos políticos, ¿no? Y bueno, después del Mundial se produce un interregno, porque no se puede hacer el Mundial de Alemania del 42, hay diversas propuestas de hacerlo en algunos años, pero se decide saltear hasta el 50, y el 50 se hace en Brasil, que promete hacer, como hizo Uruguay, un estadio nuevo,
y que también, digamos, hace una serie de obras muy importantes. Eso implica que el Mundial se haga en Brasil.